En 3, 2, 1, adelante. Bien, estamos con el compañero Edwin Vázquez, él es indígena Huitoto del Perú, es coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. Edwin, contanos sobre tu organización, cómo está conformado, cuándo se fundó y a qué organizaciones aglutina. Bueno, muy buenas tardes, gracias por esta entrevista y compartir un poco, no solamente de la fundación, sino de la experiencia de la COICA. La COICA, a raíz de que el movimiento indígena de la Cuenca Amazónica, especialmente en el Perú, era y sigue siendo necesario de que una organización tal como esta dimensión de quinto nivel, que llamamos a nivel de la Cuenca Amazónica, se organice. Un 29 de mayo de 1986, significa que actualmente tiene 29 años de vida institucional y que inicialmente se formó con 5 organizaciones y posteriormente hasta el 95 4 más concerniente al tema de Brasil, de Venezuela, de Surinam, de Guyana Francesa y de Guyana. Y dentro de ello también ha existido entre esta vida institucional del movimiento indígena el tema de crisis, no solamente económica, sino política. Pero estas 9 organizaciones que componen nuestra organización, vale decir que fueron el sostén de que nuestra organización a nivel internacional no decline o no se desaparezca. En este caso, por ejemplo, tenemos la ciudad de Bolivia, de Tierras Bajas, Coyave de Brasil, que está la sede en Manaus, ese Perú en Lima, Confenía del Ecuador en Puyo, Opia de Colombia en Bogotá, Olpia de Venezuela en Amazonas, Puerto Ayacucho, frontera con Colombia, y en Georgetown de Guyana y Paramaribo en Surinam, y después en Ávila y Amilapú, en una comunidad indígena allá en Guyana Francesa. Y nuestra sede central está en Quito, Ecuador. Desde ahí justamente nosotros coordinamos las acciones, no solamente a nivel de nuestras organizaciones de base, sino principalmente a nivel internacional. Porque el mandato de nuestra organización es representar a nivel internacional, obviamente con nuestras agendas principales. Tenemos nuestra agenda indígena amazónica, dentro de esos puntos son ejes, son 8 ejes temáticos, donde que las cuales uno está sustentabilidad por la vida, derechos de los pueblos indígenas y territorio y recursos naturales. Ahí está metido todo el tema del cambio climático, los conocimientos tradicionales, y luego también está el tema de gobernanza, el tema de mujer y familia, de que uno de los temas mucho más interesante e importante, teniendo en cuenta que nuestras organizaciones, a nivel de nuestras organizaciones de base, tienen organizaciones de mujeres también y programas de mujeres que están muy fortalecidas. Lo único que sí, a nivel internacional estamos un poco débil con la participación y la visibilización a nivel internacional. Entonces hemos adoptado ya políticas claras de llevar adelante este proceso, el tema de mujer. No solamente el tema de mujer, sino también la participación activa y efectiva de ellos, sino también de los jóvenes principalmente. ¿Cuál es el posicionamiento de la COICA respecto a temas como este de IRSA o el cambio climático, Red Plus y todos estos? Primero le voy a comentar. En el 2011 nosotros desde la COICA hicimos la primera cumbre por la defensa de los derechos, por la defensa de los territorios de los pueblos indígenas frente al tema de cambio climático, al tema REG específicamente en la ciudad de Manaus. Del 11 al 15 de agosto del 2011, donde las cuales ahí hemos adoptado un lineamiento político conjunto que ha sido elaborado con nuestras organizaciones miembros, principalmente los dirigentes, y luego nos fuimos a una cumbre para ya aprobar este lineamiento. Uno de los temas en defensa es
de esto como política y lineamiento desde la COICA es justamente en defensa y la legalización de los territorios de los pueblos indígenas frente a las grandes amenazas que se viene y lo que se ha hablado y lo que se sigue hablando sobre las grandes políticas e interés de parte del gobierno de superponer los territorios de los pueblos indígenas creando áreas de conservación dentro de los territorios de los pueblos indígenas por el hecho que simplemente de implementar este tema de red. Y eso ya tenemos, ya desarrollando ese lineamiento, ya estamos a la etapa de justamente de propuestas ya concretas a nuestras organizaciones frente que ya hemos creado nuestra red indígena amazónica o gestión holística dentro del territorio como una alternativa de red, como nosotros los pueblos indígenas queremos que sea. Y este tema también nos permite a nosotros de llevar información directamente a nuestras organizaciones de bases, a partir de allí que tenemos un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, no para la negociación de carbono, sino más bien para llevar la información de qué se trata de este tema, teniendo en cuenta de que los pueblos indígenas dentro de la cuenca amazónica, especialmente a nivel de cada uno de los países, algunas regiones decían no a red, sí a red, pero sí en cambio estaban firmando convenios directamente con grandes empresas que a la final y ahora están en problema. Y frente a eso la COICA tenía que justamente llevar informaciones concretas sobre las bases, y para llevar esas informaciones concretas teníamos que hacer propuestas y herramientas claras y un idioma que permita a ellos entender fácilmente el tema. Y para que a la final ellos puedan justamente tomar una decisión correcta y concreta. Pero esta propuesta todavía está en construcción, cada día más que va llegando a las comunidades, ¿no? No está escrito en piedra, mucho menos con sangre de indio. Vamos cambiando, no cambiando la estructura de la cuestión política y de posicionamiento, sino y en algunos temas relevantes donde que las organizaciones de base que también cada día va yendo más a consulta y aterrizando en el terreno. El otro tema, por ejemplo, sobre el tema de IRSA. Justamente hemos terminado nuestro evento del 12 al 15 de diciembre en la ciudad de Villavicencio, en Colombia, donde que ahí elaboramos nuestro plan de vida sobre el tema de IRSA, como una estrategia alternativa para la defensa frente a ello, al tema de carretera, al tema de hidrovía. Imagínense, Manta, que es en el Ecuador, cabecera del río Napo, y Manta-Manaus, desemboca el río Napo al Amazonas, y del Amazonas baja hasta Manaus, y donde que no es navegable lo van a dragar. Y de dónde consiguen sus alimentos de peces, de los ríos. Y van a ser, ¿y dónde están nuestros hermanos? A la orilla de esos ríos, que van a ser tremendamente perjudicados. Las hidroeléctricas, las carreteras, donde que antes hubo montes vírgenes, selva vírgenes, ahora la carretera, en el caso de Madre de Dios, que traspasa desde el Océano Pacífico por los Andes, la Amazonía, frontera con Brasil, a Acre, esa es la interoceánica. Ahora solamente vemos colonización, vemos a las orillas de ambas carreteras, carpas, y ¿quiénes son esos? Son los colonizadores y son los extractores de oros ilegales, y que está destruyendo tremendamente. ¿Perjudica eso la carretera? ¿Beneficia eso la carretera a los pueblos indígenas? No, sino perjudica. Y entonces frente a eso tenemos que hacer esa estrategia donde que las cuales ahora estamos tratando de implementar, y sí estamos un paso de poder llegar justamente donde que financie. ¿Y qué financia? El BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, porque hemos tenido la primera conversación donde que las cuales nosotros hemos pedido si es que este banco, el BNDES, tiene una política de apoyo de sus recursos a cada uno de los estados y una política de salvaguarda para los derechos de los pueblos indígenas. Dijeron, no lo tienen, y es más, ellos no se entrometen en las cuestiones internas de cada país, que funciona cada una de la Constitución, pero sí en cambio nosotros entendemos, antes de dar plata a otro país, ellos deben tener
una política que condicione al menos que no perjudique el aspecto social, político, social y ambiental a los territorios de los pueblos indígenas. En eso estamos y que se han comprometido a trabajar en conjunto esa propuesta de política del banco hacia los pueblos indígenas, así como lo tiene el Banco Mundial, así como lo tiene el Banco Interamericano. Bien o mal lo tienen, pero sí en cambio ya es algo para poder empezar este viaje. Bueno, desde el sur amazónico, ¿cómo ustedes ven el movimiento indígena centroamericano o mesoamericano? ¿Qué puntos de confluencia tienen o qué aspecto diferencial con el movimiento de acá? Bueno, nosotros lo vemos, los problemas similares. El tema minero en la Amazonía y los Andes en el Perú o dentro de América del Sur es la misma consecuencia y la misma política de gobierno que traen decir, bueno, vamos a traer una empresa minera para desarrollar el país o desarrollar a los pueblos. Lo único que tiene es contaminación, muerte, destrucción y todo. Y lo mismo sucede con el tema de hidrocarburos. Y los problemas son similares. Y nosotros, por eso es que inicialmente la COICA, desde el 2009, tenemos una alianza estratégica con SICA especialmente, de acá de Centroamérica, porque pensamos de que nosotros como pueblos indígenas, solo desde Sudamérica, tampoco vamos a poder enfrentar los temas globales y grandes frente a las Naciones Unidas, frente a las convenciones, frente al tema de Convención de Diversidad Biológica, y que lo único que para poder conseguir algo dentro de todo ello es entrar en consenso y con una sola propuesta. Y nosotros vemos con muy buenos ojos esta alianza y vamos a seguir con esa estrategia de unidad. Así como, ojo, las empresas petroleras están organizadas por más que recursos económicos tienen. Le tienen a ARPEL, la Asociación Regional de Latinoamericana de Gas y Petróleo. Ahí están las empresas petroleras privadas y le tienen OLADE de la Asociación Latinoamericana, que es de las empresas estatales. Y nosotros los pueblos indígenas no podemos estar unidos, no tenemos recursos, pero tenemos poder político para poder al menos desviar sus cuestiones de intenciones que ellos pretenden en contra de los pueblos indígenas. Bien, compañero Edwin, mil gracias por sus palabras para los centroamericanos. Gracias. Muchas gracias y estamos con ustedes. Gracias.